Restauración Network, unidos a Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Esto es Apocalipsis Network, radio y televisión, la trompeta de Dios para el tiempo final. Apocalipsis Network, radio y televisión, presenta el programa Buenos Días USA, con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados. Buenos Días USA, desde este instante y cada mañana, de lunes a viernes, desde las 7 a las 9 a.m. hora del este, tenemos una cita contigo. Damos la bienvenida a una nueva temporada de Buenos Días USA, llegando a nuestra 30ª edición, una señal que ilumina tus mañanas y acompaña tu despertar. Temporada número 30. Al frente de este programa, tu amigo y servidor, el capellán Raúl H. Delgado, te guiará en cada segmento. Pero eso no es todo. En Buenos Días USA también te llevamos lo último del acontecer nacional e internacional, para que estés siempre conectado con lo que sucede en el mundo. Y por supuesto, no faltará ese espacio donde decimos lo que otros callan. Nuestra editorial diaria, un momento de reflexión y análisis profundo. En esta temporada renovada y llena de energía, nuestro mayor deseo es seguir siendo esa voz amiga que te acompaña en tus mañanas, inspirando tu día desde el primer rayo de sol. Buenos días USA, con ustedes su anfitrión, el capellán Raúl H. Delgado. Dios bendiga a toda esa gran audiencia que a lo largo y ancho del país están con nosotros y más allá de fronteras. Le damos la bienvenida en este segundo día, hoy, agosto 5, segundo día de esta gran temporada número 30 que acabamos de comenzar en el día de ayer. Le damos la bienvenida, estamos contentos, agradecidos de parte de Dios que nos dé este privilegio, ¿verdad?, de poder estar llevando todas las mañanas, llevándole esta poderosa palabra. Te guste o no te guste, Satanás, seguiremos hacia adelante. Aunque trates de barrer el piso con nosotros, aunque trates de llevarnos contra la pared, aunque trates de hacer lo que sea, seguimos hacia adelante en victoria. Pero ya, sin más preámbulos, vamos a pasar nuestros micrófonos por primera vez en esta temporada número 30, allá a la ciudad de Guayama, Puerto Rico, donde está nuestro confitrión, el pastor Rafi Rodríguez López, con una presentación de Grandes Ligas. Adelante. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que en esta temporada número 30 están con todos y cada uno de nosotros. Esta gloriosa y poderosa programación Buenos Días USA. Para nosotros, mis amados hermanos, es un grande y poderoso privilegio que Dios nos da de poder compartir con nuestro amado hermano Raúl H. Delgado y Rodríguez y también con el hermano Esteban Morales allá en Uruguay. Gracias a todos y cada uno de los programadores que tienen la bendición tan grande de Dios de ser partícipe y de estar verdaderamente exponiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de estos medios. Así es que para mí, mis amados hermanos, definitivamente con todo mi corazón lo expreso. Ha sido un honor, ha sido un placer. Fue de grande bendición la temporada número 29 y estamos aquí en la mejor disposición de seguir siendo canales de bendición
para todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, gracias. Muchas gracias por su patrocinio. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por aquellos que definitivamente, mis amados y hermanos, siempre están muy atentos a este ministerio y que también los respaldan y lo apoyan con sus oraciones y con sus aportaciones. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y comenzamos esta temporada número 30 bajo la unción y el poder, vivencia del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. Buen Padre y Dios celestial, aquí estamos una vez más delante de tu santa y divina presencia. Señor, presentamos todo lo que vamos a hacer aquí, Señor amado, en esta gloriosa y poderosa programación. Gracias, Dios mío, porque sabemos que siempre, Padre Santo, a través de la unción, potencia, virtud, vivencia del Espíritu Santo, estás aquí para bendecir, estás aquí para edificar, para consolar, para exhortar a tanta gente que nos ve y nos escucha por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. En tus manos nos ponemos para que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado. Gracias por mi hermano, mi amigo Esteban Morales en Uruguay y por nuestro amado hermano presidente fundador de este ministerio, a quien tú escogiste, a que sencillamente a ti te plujo establecer este ministerio allá en Orlando y establecer al hermano Raúl Delgado y su esposa Lidia en este ministerio. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Damos comienzo con fuegos artificiales. Esta nueva temporada, número 30. Y más que contento. Bueno, el pasado 22 de julio, que de hecho fue martes y estábamos nosotros en nuestro receso, que fue del día 18 al día 4, que fue ayer, que tuvimos en receso, que dimos comienzo a la temporada 30, fue el día de que yo le di una vuelta más al sol, ¿verdad? Fue mi cumpleaños, el día 22 de julio, y el cual recibí, ¿verdad? Para mi sorpresa, recibí muchas felicitaciones por el cumpleaños, por este nuevo año, ¿verdad? Que comienza en nuestro ministerio. Y estoy sumamente agradecido por hermanos, pastores, evangelistas, misioneros, capellanes, nuestra directora, ¿verdad? Felicita Rivera, que dirige nuestra capellanía de Corona de Justicia. Los hermanos capellanes me felicitaron, así que le agradezco y todo mi corazón y mi cariño es para ustedes. Pero hay otro cumpleaños por ahí. Hubo otro cumpleaños y fue el domingo y tiraron hasta fuegos artificiales, me dijeron. Si es verdad o no es verdad, no sé. Yo sé que en Guayama tiraron fuegos artificiales, ¿verdad? Porque el día, ese fue el 3 de agosto, ¿verdad? De 1944. Sí, señor. Del 3 de agosto de 1944. ¿Qué memoria tengo? Sí, tengo buena memoria. Queremos, ¿verdad? Un poco, ya han pasado 48 horas de ese festejo, pero queremos, ¿verdad? Honrar la vida y honrar y darle gracias a Dios por la vida de, ¿verdad? De nuestro coanfitrión, nuestro pastor Rafael Rodríguez López, que ya entró en la década, está en la rejuvenación. Ya cuando uno llega a esa edad, ya se empieza a rejuvenecer y Dios lo florece y le da salud. Así que, ¿cómo se siente, pastor, entrar en esos 18 años? Raúl, mira, yo me siento muy bien, gracias a Dios. Nos sentimos bien de salud, fortalecidos, mucha energía, pero definitivamente son 81 años que cumplí y
como tengo 81, así mismo me siento. Así es que le damos gloria y honra al Señor por esta bendición tan grande. Jamás y nunca nosotros pensamos llegar a 81 años, pero gracias al Señor, el Señor hasta aquí nos ha traído, nos ha bendecido y nos ha fortalecido de una forma poderosa. Así es que si el 7 es el número de la perfección, entonces el 8 es el número de la restauración. El 8 es el número de la rejuvenecerse en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adelante, Raúl. Tengo una sola pregunta. Ay, Señor. ¿A qué edad comenzó Moisés su ministerio? Wow, yo no sé, yo creo que fue a los 20, 40, 80. A los 40 años no fue, Negativo. ¿no? No. Pues no me acuerdo, no recuerdo. Sí, Moisés comenzó su ministerio a los 80 años. 80, sí. Dios lo llamó a los 80 años. Él Así estuvo, que nosotros somos niños de Pampers. Raúl, Al lado de Raúl. Moisés. Pero le damos gracias a Dios. Dime. Bueno, Raúl, por eso es que el concilio donde tú perteneces, ya a los 70 años, retira a los pastores porque ellos saben lo que es verdaderamente tener en las espaldas, haber cargado un ministerio como estos Rivera Renta, 61 años en el ministerio, eso no está fácil. Raúl. No, y te voy a decir algo. Eso es un ministerio sufrido, un ministerio criticado, un ministerio señalado, como es de los pastores. El pastor que logra llegar a esa edad y se retira, hay que hacerle un monumento. Hay que hacerle un monumento, porque yo sé de pastores jóvenes, y hablo de hombres de 40 años, 43, 44 años, que lo que llevan pastoreando son 4 o 5 años, se han visto tan y tan afectados de salud que le han dado un infarto y el Señor se lo ha tenido que llevar. Porque Así no es fácil. Es un ministerio sufrido, un ministerio que si el pueblo de Dios supiera apreciar el ministerio pastoral, estarían de rodillas noche y día orando por sus pastores. ¿Que cometen errores? Claro, que son humanos y cometen errores. Son mal aconsejados, mal influenciados. Pero ese corazón de pastor, el corazón de pastor, no todo el mundo lo tiene. Sí, Para eso señor. usted tiene que ser llamado al pastorado, porque usted va a tener diferentes mentalidades. Usted tiene una mentalidad diferente, pastor, a todos los demás miembros. Hay mucha gente que dice, pastor, si yo hubiese sido pastor, yo hubiese hecho esto y esto y esto. Sí, pero si tú hubieses sido, pero como no lo eres, el que ha sido llamado soy yo. Yo soy el que tengo el corazón de pastor y siento por esa oveja que si tengo que ir al risco, me tengo que tirar, bajar al risco, me amarro una soga y bajo a buscar esa oveja. Eso no lo hace nadie, solamente el pastor que es llamado por Dios. Bueno, no vinimos a hablar de los pastores aquí, así que vinimos a darle toda la gloria y toda la honra al Dios del cielo y damos comienzo ya, Esteban, con nuestra sección del día de hoy. Adelante. En Buenos Días USA, diciendo lo que otros callan. Inicia. Bueno, para dar comienzo y ser nuestro primer diciendo lo que otros callan de esta temporada 30,
quisimos hablar un tema que es de mucha discusión. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra, unos con unos espíritus machistas, otros con unos espíritus, otros del otro lado con un espíritu feminista brutal, y es una crítica constante. Y este tema en la iglesia no se habla. ¿Por qué no se habla? Por la sencilla razón que es un tema muy delicado. Y hay que ir con guante blanco y con pinza para hablar de este tema. ¿Qué usted cree, pastor? Eso es la realidad. Eso es la realidad. De este tema que vamos, todavía no hemos llegado ni al título, ni al título, ni al encabezado, ni nada, sino que estamos en el Pisco Labi. Estamos en el Pisco Labi. El Pisco Labi, para aquellos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, esto es ¿cómo le podría decir? Antes de usted comer, usted tiene una pica, antes de comer la comida fuerte. Eso es un Pisco Labi. Así que adelante, pastor. Eso es para entrar, tú sabes, para entrar y prepararse para entonces poder participar del almuerzo o de la cena. Pero lo que tú dices es la realidad, Raúl, es un tema de controversia. Unas personas dan una opinión, otros dan otra opinión, pero definitivamente nosotros vamos a hacer todo lo posible por aclarar ciertas dudas a través de la exposición de este tema y ir desarrollando este tema, así como el Espíritu Santo nos dé claridad y luz en esta gloriosa mañana. Eso es correcto. Y esto no es de ahora. Hay que hacer la salvedad que esta situación no es de ahora. Esta situación posiblemente lleve siglos. Lleve siglos esta situación que está pasando. Porque esto pasó en la iglesia primitiva, pasó en la iglesia medieval y está pasando en la iglesia hoy en día. Que unos dan su opinión, otros dan otro, pero lo que vale es lo que dice la palabra, lo que la palabra muestra, lo que la palabra habla. Es completamente muy diferente. ¿Por qué es que estos son temas que usted tiene que leer, tiene que instruirse, tiene que buscar? Esto usted no lo puede hacer a una velocidad ultrasónica, porque usted se va a estrellar y va a dar una imagen. Si esto no se toma paso a paso y con pinza este tema, usted se va a estrellar y va a lucir ante el mundo y ante el pueblo, usted va a lucir como un machista. Y eso nos va a lucir como un machista, y para eso no estamos. Nosotros no estamos aquí para señalar, no estamos aquí para juzgar. No sabemos, entendemos y comprendemos que hay diferentes tipos de opiniones. Ahora, los hechos nos están demostrando otra cosa completamente diferente a lo que dicen ciertos tipos de seudónimos que andan por ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted se mete a las redes sociales. Hay dos redes sociales que usted tiene que tener cuidado. Una es Facebook y el otro es TikTok. Usted tiene que tener cuidado, porque ahora saben decir Dios amó Juan 3:16 de tal manera Dios amó, y ya se creen que son teólogos, y esto no es de teología. Esto es de Espíritu Santo, esto es revelación de Dios. Dios tiene que revelar para que usted pueda hablar, porque usted no puede hablar sin revelación de Dios. Esa es mi humilde opinión. Usted de repente, el pastor de repente, Esteban, mi pastor, de repente, tienen diferente opinión. Porque esto es lo bueno que tiene la palabra, que la palabra permite, es abierta a que usted dé su opinión. Para eso está lo que le llaman el libre albedrío, que la palabra le dice cómo está. Ahora,
¿De parte de quién está hacer la palabra? ¿De parte de quién está ejecutar la palabra? Adelante. Sí, Raúl, pero yo podré tener una opinión, como tú dices, y el otro tiene una opinión. Amén. Pero la palabra es una. La palabra es una. La opinión tuya y la opinión mía tiene que estar en línea con la palabra del Señor. O sea, yo no puedo tener una opinión en mi aspecto personal, porque definitivamente las escrituras no son de interpretación privada para nadie. O sea, las escrituras tienen su misma interpretación y definitivamente toda la opinión que tú tengas tiene que estar en línea con la opinión que yo tenga, y las dos estar en línea con la palabra ya totalmente inspirada y explicada por el Espíritu Santo en el libro santo que se llama la Biblia. Por lo tanto, nosotros sí podemos tener una diferencia en interpretaciones posiblemente doctrinales, pero definitivamente en términos de salvación del alma, en términos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en términos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la Trinidad, y en otros aspectos, la opinión tuya y la mía, y en lo que tú estás hablando, que el Espíritu Santo es el que dirige y que da la interpretación correcta a todos y cada uno de nosotros, esa es una opinión que tiene que estar totalmente en línea con la mía y en línea con todo aquel que antes sea un maestro o un expositor de la palabra del Señor. Esa es la real, y tú estás muy bien en lo que estás hablando. Qué importante ese comentario que ha traído el pastor. Es bien importante, porque tenemos que estar alineados al 100% a lo que dice la palabra. Y como él dice, hay opiniones personales que podemos estar en desacuerdo. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a la palabra, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y el espíritu es el que une. El espíritu es el que une. Y este tema, el tema del día de hoy, se titula La mujer en el ministerio de la actualidad. La mujer en el ministerio en la actualidad. ¿Es de Dios o no es de Dios? Lo dejamos con el título, porque ya se nos fue el tiempo de diciendo lo que otros callan para el día de hoy. Así que le dejamos el título, pero mañana empezamos con la comida fuerte. Con la comida fuerte. Así que, Esteban, cuando quieras, dale paso a nuestros talentos. Adelante para el día de hoy. Hasta aquí hemos presentado el espacio Diciendo lo que otros callan en Buenos Días USA. En Buenos Días USA presentamos el segmento Reflexión y Fe con el pastor Modesto Santiago. Buenos días, USA, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nuestros hermanos oyentes. Este que les habla es el reverendo Ángel Modesto Santiago en su programa Reflexión y Fe, que se transmite a través de Radio Apocalipsis Network, la emisora que está arropando al mundo con el poder de la palabra de Dios. Estamos en una nueva temporada y queremos reflexionar sobre los evangelios. Específicamente, hoy vamos a reflexionar sobre el cuarto evangelio, o sea, el evangelio de Juan. Y el tema que tenemos para esta reflexión es Dios rompe su silencio. Bendecido sea el nombre del Señor. Y específicamente vamos a hablar del himno cristológico en Juan 1 al 18. Ese es un himno a Cristo. El Evangelio de Juan comienza en forma solemne con un himno
a Cristo. Un himno litúrgico en forma de oración. Juan contempla a Cristo, el Señor de la comunidad, y se queda extasiado. Busca palabras adecuadas y no las encuentra. ¿Cómo decir todo lo que Jesucristo representa en su vida? ¿Cómo expresar la obra de quien está presente en medio de la comunidad con todo el poder del Espíritu? Juan busca un nombre para Jesús, un nombre que diga todo lo que Él es, y elige uno. Lo llama sencillamente el Verbo o la palabra, porque Jesús es Dios mismo, rompiendo su silencio y comunicándose con los hombres. Una palabra fuente de luz y de vida, una palabra que llega hasta el hombre para que el hombre pueda llegar hasta Dios. Jesús no dice palabras sobre Dios. Todo Él es una inmensa palabra que expresa todo lo que Dios hace y dice por nosotros. Leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 1 al 18, en dos versiones. Y dice la palabra del Señor de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bendecido sea el nombre del Señor. Y como les dije, queremos leer este himno a Cristo en dos versiones. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y dice así, una versión moderna: al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba al principio frente a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no existe nada de lo hecho. En ella había vida, y esa vida es la luz de los hombres. La luz en medio de las tinieblas, pero las tinieblas
no pueden sofocarle. Vino un hombre de parte de Dios que se llamaba Juan. Venía para dar testimonio, para declarar en favor de la luz, para que todos por medio de él creyesen. No era él la luz, sino el que da testimonio de la luz. Pues la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, estaba para entrar en este mundo. En realidad estaba ya en el mundo, pues el mundo por medio de él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Pues el hombre tiene hijos de su sangre o hijos adoptivos. Estos, en cambio, nacieron de Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la que corresponde al único Hijo del Padre, lleno de amor y de fidelidad. De él dio Juan testimonio, declarando: este es aquel de quien yo dije, viene detrás de mí, pero ya está delante, porque existía antes. Bendecido sea el nombre del Señor. En él estaba la plenitud de Dios, y de él todos recibimos una sucesión de gracias sin número. Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero el amor y la fidelidad llegaron por medio de Cristo. A Dios nadie lo vio jamás, pero al Hijo único que comparte la intimidad del Padre es el que nos ha dado a conocer. Juan 1, 1 al 18. Bendecido sea el nombre del Señor. Y todo el himno, que es una síntesis anticipada del contenido del Evangelio, gira en torno a Cristo. Palabra de Dios que da verdadera vida. Eso es Cristo, es palabra de Dios que da verdadera vida. Como dijera el poeta de antaño, que conocía a fondo este Evangelio, Dios se manifestó a sí mismo por su palabra, que brotó del silencio y en todo agradó a aquel que lo había enviado. En efecto, con Cristo Dios rompe el silencio. Ese es el tema para esta reflexión. Todos tenemos experiencia del silencio de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados y le oramos y le pedimos esto y lo otro? Le gritamos y le exigimos que nos dé una señal, que nos indique un camino, y nada. Dios parece como si estuviera sordo y mudo. Y su silencio nos irrita, su silencio nos molesta. ¿Por qué no nos dirá algo? Decimos. Y sin embargo, Dios ya ha hablado, ya dijo todo lo que tenía que decir, ya habló por medio de Jesucristo. Pero si no conocemos a Jesucristo, ¿cómo escuchar la palabra de Dios? Este es el punto de partida. Dios, que en otro tiempo habló por medio de los profetas, finalmente dijo todo lo que tenía que decir por medio de Cristo. Eso nos recuerda el primer renglón de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Jesús es Dios mismo, que se comunica con los hombres, que vino a lo suyo, que se metió en nuestra casa, que penetró como un rayo de luz por la rendija de nuestro corazón lleno de sombra. Quien ve a Cristo, ve al Padre, y quien lo escucha, a Dios escucha. Pero Jesucristo no habló por hablar, no vino por venir, no vino a pasear en medio de la gente, vino para entablar un diálogo con los hombres. Si Él habla y es la palabra del Padre, también es cierto que cada uno de los hombres debe comunicar su palabra, debe dar su respuesta. Bendecido sea el nombre del Señor.
Por eso nos molesta el silencio de Dios, porque pretendemos que Dios hable por nosotros, que elija y decida por nosotros, que obre por nosotros. Pero Dios no está para encubrir nuestra pereza o nuestra cobardía. Es inútil decirle a Dios, danos la paz, sin hacer la paz. Porque hacer la paz es nuestra palabra. Si se la exigimos a Dios, tropezaremos con su elocuente silencio. También es inútil orar diciendo, dame salud, dame dinero, dame amor, que mis hijos sean bien educados. Si pretendemos asistir con los brazos cruzados o las manos juntas al nuevo milagro que Dios obrará en favor nuestro. No, ya en Cristo encontramos todo lo que Dios piensa y quiere de nosotros. En Cristo se nos manifiesta todo lo que nos ama. Porque el existir es un don de Dios, pero el crecer como hombre es una respuesta nuestra. Por eso Dios nos hizo libres, para que podamos decir nuestras palabras y podamos llenar nuestro tiempo obrando y actuando como hijos activos de un Padre siempre activo. Por eso, cuando chocamos contra ese silencio de Dios ante nuestras llamadas caprichosas, sepamos descubrir que con ese silencio se nos está hablando. Si Dios calla, es porque tiene que hablar el hombre. Y si Dios saca su palabra de ese silencio hondo y respetuoso, comprendamos que sin nuestro silencio interior nos será muy difícil sacar alguna palabra que tenga sentido. Quizá sea este nuestro drama. Hablamos todo el día, pero solo decimos palabras y más palabras. La palabra de Dios, en cambio, no es un simple vocablo o una frase bonita. Es una persona que viene, que ama, que lucha y que muere por una causa. El Evangelio de Juan es, desde su primera página, una invitación a este silencio interior del que brota un hombre nuevo. Los amigos saben que sin silencio no hay amistad. Y sin silencio las palabras de amor son simples sonidos. Bien lo expresó el poeta José Hierro cuando decía, quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Sin palabras hablarte lo mismo que se habla a mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar y a la brisa enredado en un pino verde. Y en otro de sus poemas, él dice, ya nadie sabía qué hacer, qué palabras decir. No quisimos romper el silencio. Entraba la luz, nos llegaba la luz, pero nadie sabía qué hacer, qué palabras decir. Cada uno miraba sus manos, cada uno tenía sus manos mojadas de sombra, cada uno miraba sus manos, cada uno sabía que él pronto vendría, con la tarde los ojos abiertos y en los labios temblando bellas palabras. Arriba, en abierta ventana, de cara al poniente, seguía él mirando y ya nadie sabía qué hacer, qué palabras decir y de qué modo anhelar, como hablar sin romper antes que el divino silencio. Y así, pues el Evangelio de Juan nos invita más a decir muchas cosas o aprender otras, a discutir largas horas sobre esta frase o la otra, a abrir nuestras ventanas, a mantenerlas bien abiertas y en silencio contemplar al Cristo que llega. Que Cristo sea quien rompa el silencio para que toda su palabra llegue a nuestro interior nítida y clara, sin ruidos molestos. Dejarla que penetre como una luz
Eso es todo. Tratemos ahora de profundizar un poco más en el significado de este magnífico himno. Veamos los versos 1, 3 y 10. Al principio existía ya la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no existe nada de lo hecho. En realidad estaba ya en el mundo, pues el mundo por medio de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este comienzo nos recuerda el gran comienzo del Génesis, que seguramente Juan tiene en mente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 15. En efecto, para Juan y para toda la Biblia, la palabra de Dios es fundamentalmente una palabra de acción y de liberación. Dios dijo, quiere decir que Dios sacó de sí mismo su poder salvador y su poder creador. Por eso el mismo Jesús curará a los enfermos con una palabra y resucitará a Lázaro con una palabra. La palabra es la expresión de la persona que se proyecta hacia adelante y que crea algo nuevo. Palabra es la historia y es el arte. Palabra es la política y la religión. Palabra de Dios es, pues, todo lo que Dios hace por el hombre. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y permite que esta reflexión, que la vamos a seguir durante toda esta temporada, reflexionando sobre este Evangelio de Juan. Bendecidos el nombre del Señor. Quiero agradecer infinitamente la sintonía de la gran multitud de Radio Apocalipsis que está escuchando esta reflexión de la palabra. Queremos orar por aquellos que en este día el poder del Espíritu Santo los toca y ellos son salvos por el poder de Jesucristo. Padre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que están ahí en la sintonía. Aquellos que en este momento están haciendo un alto en su vida para reconciliarse contigo. Yo te pido que los salve, que ellos puedan encontrar una iglesia donde se les predique la sana doctrina de la palabra. Gracias por cada uno de ellos. Mira a los enfermos. Yo te pido por cada uno de ellos que tú los bendigas de manera poderosa, de manera especial. Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre la vida de cada uno de ellos. No importa cómo se llama la enfermedad, ellos sean sanados. Por Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Si Dios hace un milagro en tu vida, si Dios hace algo trascendental en tu vida, comunícate con Radio Apocalipsis para que les informe que en este programa Dios hizo un milagro. Que Dios los bendiga. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y nos veremos en la próxima semana. Una pausa y ya regresamos con más. Buenos días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal. Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network.
la trompeta de Dios para el tiempo final. Ya regresamos con Buenos Días USA, radio y televisión. En Buenos Días USA presentamos el segmento Mujeres de Guerra con la capellana Ibelis. Dios bendiga la audiencia de Buenos Días USA. Otra nueva temporada, la número 30, y estamos aquí contentos de estar nuevamente con ustedes. Te habla tu hermana y amiga en Cristo, Ibelis Montañez, en este segmento Mujer de Guerra, agradecidos con Dios en esta nueva temporada. Así que deseamos que tú te sigas gozando, que Dios te siga ministrando a través de la palabra, de todo lo que se lleva a cabo aquí, aleluya, que es para su gloria y para su honra. Así que mis saludos, mis respetos a todos los que componen Buenos Días USA. Dios me los bendiga, alabado Dios. Y a cada vida que me está escuchando en este día, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y quédate en contacto con nosotros, porque siempre Dios te va a hablar. Yo sé que desde que comenzó el programa Dios te está ministrando, porque es la palabra de Dios lo que ministra, lo que llega al corazón del hombre. Y quiero compartir una palabra con ustedes, alabado Dios, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 42. Y decían, y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra no retorna vacía. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Permite que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de las vidas que están oyendo y sean verdaderamente transformados por ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados, en esta mañana quiero traerles una plática bajo el tema el que cambia el escenario. El que cambia el escenario se llama Cristo. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre la mujer samaritana, de diferentes maneras, porque es un tema que está lleno, pero para nutrirnos de diferentes formas. De esta historia de la mujer samaritana se pueden sacar montones de predicaciones, pero yo te quiero hablar en específico hoy de aquel que cambia el escenario de tu vida, de aquel que cambia tu vida, de aquel que el que tú chocas con él, nunca jamás serás el mismo. La vida del ser humano está llena de complicaciones, amados. Desde que el hombre pecó, desde que vino la caída al hombre, ha ido el hombre enredándose, envolviéndose, profundizando cada día más en el pecado. Porque el enemigo está como león rugiente. El enemigo anda destruyendo al ser humano. Porque el enemigo sabe y lo reconoce muy bien que hay un ser llamado Cristo, que hay un Dios todopoderoso, que es el único que puede cambiar el escenario de tu vida. Él lo sabe, pero Él no quiere que el hombre llegue ahí. Él no quiere que el hombre reciba ese cambio. Por eso es que el pecado, como se está acercando Cristo, cada vez está más rampante en el mundo. Y el enemigo sabe
que le queda poco tiempo. Así que tienes varios enemigos que no quieren que el escenario de tu vida cambie, que no quieren que tú choques con aquel que puede cambiar tu escenario, que se llama Cristo. Mira, amados, tal vez tú te encuentras en una situación bien difícil. Yo te voy a hablar de una mujer que era una mujer adúltera, fornicaria, prostituta, como tú la quieras llamar. Porque era una mujer que verdaderamente, cuando empezó una conversación con el Señor, porque Dios conocía la situación de aquella mujer, Dios conocía la sed que había dentro de ella. El Señor vino a evangelizar a aquella mujer. Y nosotros sabemos muy bien la historia, que era una mujer samaritana, que fue al pozo a sacar agua, que Jesús le pidió agua y le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, si tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana. Pero Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. El Señor empezó a despertar en aquella mujer un deseo. ¿Tú sabes por qué? Porque el único que conoce el corazón del hombre se llama Dios. El Señor sabía que dentro del corazón de aquella mujer había una sed terrible. Había un deseo de cambiar. Había un deseo en ella, pero ella no podía, porque no tenía las herramientas necesarias. Tenía una parte, pero otra no. ¿Y qué sucede? Él despertó en ella, porque él empezó a evangelizarla a ella. Empezó una conversación con ella, aleluya, que despertó en ella un interés, que despertó en ella un deseo de beber de esa agua de vida, para ella no tener que ir más al pozo. Pero Jesús estaba hablando espiritualmente. Pero llegó el punto donde ella, aleluya, pudo entender. Pero pues Jesús, para cautivarla, le dijo, vete, llama a tu marido. Y ella le dijo, yo no tengo marido. Y Jesús entonces le reveló su vida. ¡Ay, santo! Y le dijo, sí, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. ¡Aleluya! Oh, amado, porque cuando Cristo llega, Cristo no llega a bochornar tu vida. Cristo no llega, aleluya, para que tú te sientas humillado, abochornado. Cuando Cristo te revela tu pecado, lo que hay en tu alma, lo que hay en tu interior, es porque Él te ama y Él quiere limpiar tu vida. Y Él quiere que tú entiendas que tú estás ante la presencia de aquel que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y es el único que tiene la liberación y la solución para que el escenario de tu vida cambie. Yo no sé cómo tú eres, yo no sé cuál es tu vida, yo no sé cuán profundo tú has caído, pero yo sí te puedo decir que en esta mañana el que cambia el escenario es Cristo y Él está aquí. Aleluya. Mire, amados, hay 2 cosas claves que se necesitan para cambiar. Cuando el hombre anda sin fe, sin esperanza y sin consuelo, desesperado en este mundo, que la vida te ha llevado a hacer cosas que tal vez tú no querías, que tal vez naciste y creciste en un hogar disfuncional, que tal vez las marcas de la vida, lo que tú has pasado, has caído más profundo, que tal vez jamás pensaste en tu vida que tú ibas a caer ahí. Que tal vez lo has intentado todo, que tal vez has buscado ayuda aquí, allá, en el psicólogo, en tantas personas, pero todavía tu vida sigue en el lodo cenagoso. Quiero decirte, aleluya, que se necesitan muchas cosas para cambiar, pero hay 2 que son bien clave. Y una de ellas es el deseo de cambiar. Mira, amado, cuando un adicto a las drogas
un alcohólico, una persona que está atada por un vicio, que lleva atado y está desesperado y no tiene la herramienta, no sabe cómo cambiar. Para poder cambiar, primeramente lo que tiene que reconocer es que necesita un cambio y que tiene un problema. Que él tiene una condición y necesita ayuda, ¿verdad que sí? Así que ese es el primer cambio, el primer deseo. La primera clave es el deseo de cambiar. Si nosotros como seres vivientes que somos, vivimos de espaldas a Dios, en placeres, en pecado, hemos caído tal vez en lo más profundo, en ese lodo cenagoso. Aleluya. Hay muchos que están desesperados porque cada vez su vida se ata más a los vicios, a los placeres, a la concupiscencia. En fin, amados, el enemigo llamado diablo se ha apoderado de alguna forma o en algún punto de la vida de aquel que sabe que está atado y que me está escuchando en esta mañana. Pero si tú quieres cambiar, porque ya tú no puedes más, ese es el primer paso que tú das. Yo necesito un cambio. Yo reconozco que estoy mal. Yo necesito, aleluya, cambiar mi vida. Oh, mi alma alaba a Dios. Ese deseo que lo tienes, pero ¿sabes qué? No tienes el poder, no tienes la ayuda o no sabes cómo hacerlo. Eso pasa. Tú puedes tener el deseo de cambiar, pero no sabes cómo cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo has intentado todo. Lo has intentado todo, pero no has podido cambiar. Mire, amados, ese deseo está ahí, latente, de cambiar. Porque viene desde adentro de tu alma, porque nadie sabe lo que hay en tu alma, solo Dios. El gemir, el grito, el grito de angustia, el grito de deseo, de desespero, de querer cambiar, pero no sabes cómo. Esta mujer samaritana sabía que su vida estaba vacía y estaba sedienta. Aleluya. Estaba desenfrenada. Mire, amados, tal vez tú tienes mucha gente que te está ayudando. Mire, le voy a dar este pequeño testimonio. Cuando yo estaba casada, porque ya estoy viuda, en aquel entonces yo vivía con un hombre adicto a las drogas. Mi esposo se enredó en eso y cayó bien profundo. ¿Y sabes qué? Yo traté de ayudarlo muchas veces. Mire, amados, pero qué difícil se me hizo. Yo pensé que con mis fuerzas como buena esposa, como buena madre, como buena mujer, iba a poder ayudarlo. En ocasiones yo cogía vacaciones para ayudarlo a él a romper el vicio. Me desviví por él. Pero llegó un punto en mi vida que yo tuve que entender que no podía ayudarlo. Por más que me desviviera, por más que hiciera, no podía ayudarlo a él. Oh, gloria. Y el Señor me dejó sentir, el Señor tuvo que entrar en una revelación conmigo, aleluya, para que yo pudiera entender que así como Él me cambió a mí, que solamente Dios me pudo cambiar a mí, yo pude entender que nadie puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar tu vida. Amigo que me estás escuchando, guerrera, amiga, solamente Cristo. El escenario de tu vida no lo va a poder cambiar nadie jamás. Porque cuando tú chocas con Cristo, Él es el único que puede cambiar tu vida. La mujer adúltera tenía una atadura fuerte.
Estaba profundamente atada con esto. Era tan fuerte lo que ella tenía que ella tuvo que chocar con Cristo. Ella necesitó de alguien que le pudiera cambiar el escenario para que ella jamás volviera a ser la misma. Y yo me di cuenta que el único que podía salvarlo, transformar a mi esposo, era Jesús. Porque por más que te vives, no vas a poder. Solamente tienes que buscar a Cristo. El segundo punto es ese, el poder que cambia, el que te puede cambiar, el que tiene el remedio para tu vida espiritualmente. O sea, esa persona que te va a ayudar en lo más profundo de tu corazón se llama Jesucristo. Él va a ser el terapeuta que tú necesitas. Él va a ser ese terapeuta que tú necesitas para cambiar. Él va a ser tu consejero, Él va a ser tu libertador, Él va a ser tu psicólogo. En fin, Él te va a dar todas las ayudas necesarias porque Él fue el que venció la muerte y el pecado. Él es el que escudriña el corazón, Él es el que conoce tus emociones, Él es el que sabe en qué tú estás, de qué tú estás falto. Porque Él ve lo que hay dentro, que el ser humano no lo puede ver. El ser humano como tú y yo jamás podrá escudriñar mi corazón, ni tu corazón. No sabe nuestras debilidades, no sabe qué es lo que hay dentro, porque el único que conoce los secretos del corazón, del alma, se llama Dios. Podemos tener el deseo de cambiar, pero no tener el que verdaderamente posee el poder para cambiarnos. Tú puedes tener el deseo, pero mientras tú andes de espaldas a Dios, tú no andas con el que tiene el poder para cambiarte, para que tu escenario de tu vida cambie de una vez y para siempre. Y eso, amados, es frustrante. Porque al ser imposible, tú te vas a sentir que estás desesperado, pero es que estás buscando en el lugar equivocado. Porque tu vida va a seguir de mal en peor. Pero tengo buenas nuevas para ti. La palabra dice, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad que sí? Hay una condición en tu vida, pues tú necesitas al Todopoderoso. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nunca más serás el mismo, porque el Espíritu Santo que Él te dejó, Él nos dejó, te va a ayudar, te va a proteger, te va a limpiar, te va a santificar. Él va a ser tu médico, Él va a ser tu terapeuta, aleluya. Él va a ser todo. Ese poder de Dios que cambia, viene para transformar tu vida, que se recibe con la conversión y la regeneración del Espíritu Santo. Él va a cambiar todo en ti. Él va a moldear tu carácter, tu comportamiento, tus deseos, desde el interior hacia afuera. Ese poder transformador de la gracia. ¿Esta mujer recibió? Claro que sí. ¿Qué recibió la mujer samaritana? Liberación, salvación, transformación, redención. Ella recibió la gracia de Dios, el agua viva que ahora fluía por su alma, que la liberó de su pecado. Por eso Isaías lo dice, venid a mí todos los sedientos a las aguas. Él es el que puede calmar tu sed. Dios te ama más. Aunque tu vida esté como esté arruinada, Dios te ama. Jesús confrontó a la mujer samaritana, no para señalarla, no para humillarla, no para que se sintiera mal. No, Jesús jamás hace las cosas con ese deseo. Es para que ella pudiera entender que el que ella tenía de frente era el Cristo, en el cual Él le dijo, yo soy ese Cristo, que solo Él conocía la vida de ella, que Él había venido a salvar al hombre, aleluya. Él había venido a dar liberación. Por eso ella fue libre en aquel momento. Porque Jesús reconocía que en el corazón de ella existía ese deseo de cambiar. Pero todavía no había encontrado ese poder que cambia. Y ese se llama Jesús. De adúltera
de fornicaria, de vil, de lo que fuera, ahora era una mujer salva, ahora era una mujer limpia, ahora era una evangelista, una misionera, una sierva, una transformada. Ella salió corriendo, aleluya, porque el que habla con ella, que era el Cristo, aleluya, sabía que ella necesitaba una sanidad, una liberación. Y así fue, amados. Por eso ella chocó con aquel que dice la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ya le decían a aquella mujer, ya no creemos por ti, sino porque nuestros ojos han visto, aleluya, que verdaderamente Él es el Salvador del mundo. Amén, amado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has salvado, tú has libertado, tú has sanado a través de tu poderosa palabra. Yo creo que tu palabra llegó donde estaba la necesidad. Así lo he declarado y sé que ha sido así porque es tu palabra la que tiene poder. Gracias por esta audiencia. Bendícelo de una manera poderosa y sigue tratando con ellos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y te hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Dios te bendiga. En Buenos Días USA presentamos el segmento Apacentando el Rebaño con el pastor Héctor Rivera Renta. Buenos días, USA, aquí el pastor Héctor Rivera Renta para presentarle a ustedes esta sección Apacentando el Rebaño dentro de esta bendecida programación. Les saludamos a todos, esperando que la gracia y la bendición, la paz del Señor sean multiplicadas en cada uno. Es con sumo placer que estamos aquí una vez más para traerle esta reflexión ya acostumbrada en este día, en esta mañana, esperando, alabado el Señor para siempre, que como siempre, aleluya, el Señor esté con cada uno, como dice la Escritura, que estaba con José, que estaba la buena mano de Dios con Nehemías. Así sea su buena mano sobre nosotros y que como ocurrió en tiempos antiguos, el Espíritu de Dios esté con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Mis saludos para todos. Aleluya, muy especialmente para los compañeros anfitriones de esta programación Buenos Días USA. Aleluya, el capellán Raúl Delgado y el compañero pastor Rafi Rodríguez López. Saludos para ambos y saludos para los compañeros colaboradores de esta programación, entre ellos, aleluya, el doctor Ángel Muestro Santiago y el pastor David Arroyo y todos aquellos que de alguna forma u otra están en contacto con nosotros y nos prestan sus oídos para así, aleluya, compartir con nosotros la palabra del Señor. Una vez más, saludos para todos y oramos en el nombre del Señor para presentar esta reflexión de hoy, apacentando el rebaño. Bendito sea, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos una vez más por la bendición que nos concedes en esta mañana de colaborar una vez más a la obra del reino, aleluya, en esta tierra, Padre bueno, porque de eso es que se trata, de la expansión de la obra del reino, y gracias a ti por estos medios, aleluya, que podemos utilizar y así alcanzar a muchos a la distancia, de tal manera que seamos unos y otros alimentados con tu palabra, aleluya, porque de ti recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor, como dice la carta a los Efesios. Bendito sea, Señor, porque nos das esta bendición y pedimos que la misma sea, Señor, aleluya, alcanzada por todos aquellos que en esta hora nos sintonizan, están con nosotros, esperando, aleluya, tu palabra que es alimento para el alma. Y tu palabra sabemos que nos santifica, libera, limpia, lava y nos renueva, porque tu palabra es alimento y es la espada del Espíritu, a la cual debemos estar atentos porque es útil y al mismo tiempo fructífera, pues da fruto de arrepentimiento, lleva frutos como palabra que es,
Y permite que así sea, como dijo el Señor, que en unos dé fruto a 30 por uno, en unos a 60 y en otros a 100 por uno. Sea como sea, tu palabra es fructífera y la agradecemos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos una vez más. Y vamos a considerar un versículo de las Sagradas Escrituras en mis lecturas devocionales. Alabado el nombre del Señor para siempre. Estamos en el segundo libro de las Crónicas. Seguimos el orden de la palabra del Señor. Aleluya. Y en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 5, versículo 14, que a propósito es el último versículo de ese capítulo. Aleluya. 5:14 del segundo libro de las Crónicas dice así: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Este es un versículo poderosísimo de la Escritura. Y más que nada voy a referirme al templo como tal, que es la casa, lo que llama la Biblia la casa de Dios. Edificarme casa, dijo el Señor, hablando del templo como casa de Dios, y puerta del cielo, como dijo Jacob a la intemperie, cuando huía hacia Padan Aram y encontrarse allá con Raquel posteriormente. Bendito sea Dios. Es interesantísimo los primeros 5 capítulos del libro de las Crónicas, que es por donde estamos leyendo en estos días, por lo interesante que es los grandes preparativos que primero que les dejó David a Salomón para la edificación del templo, y los que posteriormente hizo Salomón en la acumulación de oro, plata, cobre, bronce, hierro, madera de diferente, madera de cedro, madera de ciprés, madera de sándalo. Alabado el Señor para siempre, así como también, aparte de los materiales, el reclutamiento de personas idóneas para ese trabajo, donde inclusive Irán, rey de Tiro, le envió, aleluya, a petición precisamente de Salomón, un experto en ese tipo de trabajo para el templo, que tuviera que ver con madera, con piedra, con metales. Se llamaba de hecho Irán Abi, dice la Escritura, si mal no recuerdo, Irán Abi, y era hijo de madre israelita, porque era de Dan, de la tribu de Dan, y el padre era de allá de Tiro o de Sidón, mejor dicho. Alabado el nombre del Señor. Y era un experto, y lo envió y hizo un trabajo, sé que se describe en la Escritura, un trabajo extraordinario. Inclusive todo lo que era todo el mobiliario del templo, los candeleros, porque aparte de hacer el gran candelero, que es la menorá que estaba en el lugar santísimo, tenían por acá 10 candeleros, 5 a cada lado alabado sea para siempre, de las naves del templo, de las paredes del templo, y muchísimas construcciones, ese extraordinario altar de bronce y con unas medidas excepcionales, 20 codos, era un cuadrado de 20 codos, de alto, de largo como de ancho, y 10 de altura, y así el plato ese enorme que hizo como para el lavacro, descansando sobre 12 bueyes, todo eso de bronce, dice la palabra, dice que la cantidad era incontable, de manera que eran, y entonces vasos, despabiladeras, palas, galfios, cucharas, vasos, y todo mobiliario, todo utensilio y todo lo necesario para los sacrificios, bendito el nombre del Señor, primero en gran cantidad y segundo con unos materiales, imagínese usted, oro, dice finísimo, plata, bronce, cobre, bendito el Señor. Es impactante todo lo que se hizo allí, porque era la casa de Dios. Y entonces cuando se trae el arca y se coloca en el lugar santísimo, con un proceso siguiendo las órdenes, no como pasó con la primera vez que lo movieron de allá de Bet-Semes o de Kiriat Jearim para Jerusalén, donde murió Usa, porque
lo hicieron poniéndolo en un carro cuando la orden era que los levitas debían llevarlo en hombro por las varas que ponían en los anillos que tenía el arca en la parte superior. Aleluya. En esta vez lo hicieron perfectamente siguiendo el orden que ordenó Moisés. Y entonces dice que la gloria de Dios llenó la casa, la nube de la gloria, y no podían ministrar. A veces yo me siento un poquito, no incómodo, diría yo, pero pongo signos de interrogante cuando yo veo, cuando decimos que aquí se siente la gloria de Dios y estamos unos con el celular pues, grabando, otros por allá caminando, y cuando la gloria de Dios desciende no se puede ni ministrar. Es asunto de tirarse y postrarse porque es irresistible. Y me preocupa que minimicemos la gloria de Dios. Aleluya, porque la gloria de Dios es lo más grande, lo más majestuoso, la excelencia, aleluya, de la divinidad, aleluya, cuando se trata del resplandor de su gloria, bendito el Señor. Pero lo que quisiera tocar más bien es el asunto relacionado con el templo. Bueno, toda esa suntuosidad, si es que podemos así decirlo, aleluya, y toda esa grandeza del templo, tanto por la construcción que de hecho asombró, alabado el Señor para siempre, a los que llegaron posteriormente, como la reina de Saba y otros que llegaron allí a rendirle homenaje a Salomón y a conocerle su sabiduría, porque fue un reino de paz totalmente, dice la Escritura, y tenía súbditos por los alrededores incontables, bendito el Señor. Toda esa grandeza y suntuosidad del templo en términos, aleluya, de la construcción como tal del edificio, hecho especialmente por Dios y para Dios, y todo ese mobiliario y todo el material que se usó en su excelencia y en su pureza, aleluya, con toda la intención de agradar al Señor tal y como Él lo pidió, bendito el nombre del Señor para siempre, y que el Señor responde, aleluya, con la gloria suya, me lleva a mí a pensar en nosotros, porque el templo de hoy es la iglesia. Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. De hecho, la pregunta del apóstol es, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En esta dispensación de la gracia o del Espíritu o de la iglesia, aleluya, la persona divina que está, y lo pongo entre comillas, al frente es el Espíritu Santo. El Señor dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Él ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre como mediador entre Dios y los hombres, como lo vio Esteban, aleluya. Y entonces Él nos envió al Espíritu para que no estuviésemos solos, no nos dejaría huérfanos, los envió al Espíritu Santo, el otro consolador, o sea, otro como Él. Y ustedes saben que en su origen la iglesia, y todavía tiene que serlo, era y es dirigida por el Espíritu Santo. Esa frase, por ejemplo, que usa el Espíritu Santo en la azotea de la casa de Jope, cuando le dice a Pedro que tres hombres lo están buscando, enviados por Cornelio, y que no dudará de ir con ellos. La expresión del Espíritu para mí es exquisita, porque no encuentro otro adjetivo más apropiado. Le dice, porque yo los he enviado. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. De manera que el Espíritu es el que nos habla, nos dirige, nos guía, tal y como lo dijo el Señor, Él los guiará. Entonces la iglesia es templo. El creyente es templo y obviamente la iglesia la constituyen los creyentes, por tanto, nos congregamos en el santuario terrenal, en las cuatro paredes y el altar del edificio X o Y donde esté ubicada la iglesia. Aleluya, aquellos que tienen la casa física, el santuario o el templo, y allí estamos nosotros que somos la iglesia, el templo, aleluya, del Señor, porque somos morada de Dios en el Espíritu, y allí vamos. Entonces, es bueno que entonces veamos con detenimiento todas estas cosas extraordinarias que hizo Salomón, porque era para ser dedicado a Dios como morada de Dios. Y de hecho, él lo dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Con todo, aleluya, en su
grande amor y en su infinita misericordia, el Señor se dispuso a habitar entre los hombres y llenó de su gloria la casa, como lo hizo con el tabernáculo, que ocurrió lo mismo. El fuego de Dios descendió, encendió el altar por primera vez. Así ocurrió allá y así ocurre acá con el templo ya de material, como le digo, fijo, porque el tabernáculo era portátil, movible, a donde quiera que el pueblo hiciera campamento y se detuviera en sus, aleluya, en sus escalas, en su caminar por el desierto después de haber hecho el tabernáculo. Aleluya. Y cuando entraron inclusive a tierra de Canaán, lo movían, como estuvo en Silo, como estuvo en Gabaón y así por el estilo. Entonces, el templo se fija en Jerusalén, en la famosa era de Hernán Jebuseo, como dijimos, bendito el Señor. Y lo importante ahora es que somos nosotros el templo. Y yo entiendo y debo entender ya en el aspecto individual que toda aquella gestión adrede, a propósito, no a la aventura, con propósito, como se dice ahora, alabado el Señor para siempre, que tenía Salomón, de presentarle lo mejor de lo mejor para Dios, alabado el Señor para siempre, el oro finísimo, la plata, la mejor madera, cedro, ciprés y sándalo, en aquellos tiempos obviamente, aleluya, todo lo mejor tenía que ser así para la gloria y la honra del Señor. Entonces nosotros hoy día tenemos que poner nuestra mira en eso y tratar de ser en nuestro interior ya, porque somos morada de Dios en el Espíritu, ser lo mejor de lo mejor para la gloria de Dios, de manera que el Señor pueda habitar en nosotros, aleluya, como lugar santo o como lugar santísimo que debemos ser. Eso dice la Escritura, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, como hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, eso nos lleva a cuidar en lo que es el templo. La edificación, mi edificación como creyente en el orden espiritual a fin de ser una morada digna del Espíritu Santo, porque es el que va a morar en nosotros. Aleluya. Y el Señor es el Espíritu. Por eso Pablo dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor. Porque son uno, alabado el nombre de Jesús. Entonces, mi gestión debe ser vivir de tal manera que mi interior, que es, aleluya, de donde salen, de donde podrían o donde salen en el hombre natural, en el ser natural, aleluya, toda la maldad, como dijo el Señor, del corazón salen los malos pensamientos, a las malas ideas, la mala voluntad, lo que contamina al hombre sale de allí. Pues todo eso debe estar limpio, como dice, ¿quién habitará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, que son los ídolos, ni jurado con engaño. En otras palabras, limpieza total. Como decía el hermano Francisco allá en las vallas de Ponce, limpieza total y general. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces debemos procurar en nuestro ejercicio para la piedad diariamente, aleluya, el sentir que estamos santificados, purificados totalmente, lavados, como dice la Escritura, nuestros cuerpos con alma pura, dice Pablo, alabado el nombre del Señor, bendito Dios para siempre, de manera que sintamos que podemos acercarnos y llenarnos de su bendita presencia y de la manifestación, porque el Espíritu nos haya dignos de estar en nosotros, porque le hemos preparado, aleluya, por su gracia, por su bondad y por su misericordia, y por la sangre de Jesucristo, y por el lavado de la palabra, y por la santificación y liberación que produce la palabra, le presentamos, aleluya, un alma, un espíritu, un alma y un cuerpo irreprensible. Y entonces habita en nosotros con libertad, aleluya, y nos constituye en instrumentos suyos, de manera que en nuestra expresión podemos manifestar, alabado el Señor para siempre, aleluya, el hecho de que el Señor está con nosotros, como dice el Salmo, aleluya. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Y
Y culmino con esta idea. Aleluya. La Biblia dice, aleluya, que definiendo la relación de José allá en Egipto con, antes que llegara la familia, él solo en Egipto, en casa de Potifar y en la cárcel y posteriormente como gobernador. Aleluya, dice la Biblia una frase interesante: y Jehová estaba con él, con todo y lo que pasó, y Jehová estaba con él. Cuando Salomón, aleluya, entra al reinado por delegación, primero de Dios y luego de David, aleluya, que lo escoge a él de entre todos sus hijos, por dirección del Espíritu de Dios, para que así fuese, y que luego se manifiesta el Señor a Salomón para decirle: pídeme lo que quieras que yo te dé. La Biblia dice también de Salomón: y Jehová estaba con él. Y yo puedo decir que en los tiempos de Jesús, los religiosos del momento, dice la Biblia, que cuando se produjo la sanidad del cojo de la Hermosa, los religiosos reconocieron que los discípulos habían estado con Jesús, o sea, el Señor estaba con ellos. Y hoy día se requiere para todos nosotros que de la manera que eso ocurrió en la antigüedad, hoy podamos decir: el Espíritu de Dios está conmigo. Porque somos templo de Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y que se pueda decir: y el Espíritu Santo está con la iglesia. Y el Espíritu Santo está con el ministro X o Y. Y el Espíritu de Dios estaba con él o está con él. Aleluya. Y que así, aleluya, de esa manera manifestamos que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, para la honra de Dios, y que se vea la guianza del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y debemos ser lo mejor de lo mejor, como fue lo mejor de lo mejor el templo de Dios en los tiempos de Salomón. Que Dios les bendiga a todos y hasta una próxima ocasión en que estemos con ustedes en Apacentando el Rebaño, en Buenos Días USA. Que el Señor les bendiga. Una pausa y ya regresamos con más Buenos Días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal: Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Regresamos con Buenos Días USA, radio y televisión. En Buenos Días USA presentamos el segmento Caminando a la Luz con la pastora Aida Basilio. Buenos días USA, buenos días a toda esta hermosa radio audiencia de Radio Apocalipsis Network. Caluroso saludo a nuestro capellán Raúl Delgado, al pastor Arroyo y a esta hermosa familia que hace posible que sigamos de pie en esta sección número 30. Aleluya, caminando a la luz con la pastora Aida Basilio. Y en esta hora vamos a presentarnos delante del Padre Celestial, entendiendo
que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, es el que tiene el control de todas las cosas en esta hermosa mañana. Invitemos al Espíritu Santo de manera en especial a nuestra vida. Aleluya, que se pase, invita, Espíritu Santo, te invito a mi vida, a mi casa, te invito ahí a mi trabajo, te invito, Padre, a mi hogar, te invito al camino. Allí si estás haciendo ejercicio, invita a Jesús a hablar contigo, aleluya, y dile, aquí estoy, buenos días, Padre. Oh, qué lindo, aleluya, es darle gloria al que gloria se merece, aleluya. Oh, dale la gloria porque es de Él, es para Él, y seguirá siendo para Él. Glorifícate, Espíritu Santo. Oh, muévete como siempre lo has sabido hacer, amado mío, porque tuya es la gloria, la honra. Prepara corazones en esta mañana a recibir una semilla, Padre, que den fruto al 100%, porque reconocemos tu gloria, tu poderío, tu unción, Jehová, en esta hermosa mañana, amado mío. La gloria seguirá siendo tuya. Y mira qué linda la palabra del Señor en esta hermosa hora. Gloria al nombre de Jesucristo, donde nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 4:20, Primera de Corintios 4:20, mira lo que te dice. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Señor, envuélveme en tu revelación de tu palabra, Jehová. Sorpréndeme como siempre lo has sabido hacer. Y recibe la gloria porque es tuya. Y mira qué linda esta palabra, el poder de la palabra. Y sabes una cosa, porque bien claro nos dice la palabra, amado mío, cuando vemos que el poder, ¿y qué es el poder? Es la autoridad, es el dominio, es, amado mío, el imperio, el tener, Dios mío, la autoridad que Dios ha puesto en cada uno, ¿verdad?, de nuestra vida, porque Él dijo, yo me voy a ir, pero yo no lo puedo dejar huérfano, le voy a dejar el Espíritu Santo, pero también nos dijo, amado mío, que cuando Él se fuera, Él no nos iba a dejar, amado mío, mira, sin, como uno dice, sin entregarnos nada. Él dijo, mira, yo les voy a dejar, aleluya, lo que yo tengo, y mayores cosas ustedes van a hacer en mi nombre, y en ese nombre hay autoridad, hay dunamia, hay poder, ay Dios mío, hay esencia. Por eso nos dice, ¿verdad?, que el poder de la palabra, porque en la palabra, iglesia de Dios, escucha bien, la palabra hay una declaración, la palabra declara, amado mío, la palabra, amado mío, se hace viva. Por eso es que la palabra viene por el oír, pero cuando usted tiene la convicción de la palabra, usted va a hablar esa palabra creyendo que Dios lo hace. Y cuando hay una actitud, de creer, yo camino basado a lo que voy a ver por medio de esa fe. Por eso dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Mira, amado mío, el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Mira qué lindo, gloria al nombre de Jesús, porque una vez tú y yo fuimos sellados. Mira, amado mío, tú y yo vamos a recibir y vamos a ser llenos del poder de Dios. Tú y yo vamos a ser llenos de ese Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo simplemente tenemos que clamar a Él. Clama a Él, aleluya. Y dile, Espíritu Santo, yo te anhelo. Espíritu Santo, yo necesito aún más de ti. Mira qué lindo, no me conformo, quiero más de ti, aleluya. Porque si tú comienzas a declarar, mira, amado mío, si hay algo que tiene la boca, es poder en lo que hablamos. Por eso mismo que la palabra dice que la muerte y la vida están ¿dónde? En el poder de la lengua, en lo que nosotros profesamos, en lo que muchas veces nosotros estamos hablando, iglesia de Dios. Y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿qué me está diciendo esta palabra a mí? Muchas veces lo que profesamos nosotros por la boca es aquello que está saliendo, amado mío, es ese fruto que está expelando, que un día tú te comiste. Alaba lo que Él vive. Por eso es que muchas veces queremos dar frutos dignos, pero estamos dando frutos amargos, frutos que no están de acuerdo
a lo que Dios y al diseño que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Mira qué importante es decir, espérate un momento, Señor, no. Aleluya, yo quiero dar los frutos que tú quieres que yo dé para tu, aleluya, para este camino. Aleluya, yo quiero ser un diseño. Aleluya, el diseño que tú tienes para mi vida. Iglesia del Señor, tenemos que creerle a Dios. Por eso es que es importante que tú y yo podamos entender que el hombre no será solamente, aleluya, será saciado, gloria al nombre de Jesús, del bien del fruto, aleluya, sino de todo, amado mío, lo que sale de nuestra boca, aleluya, y será pagado, ¿verdad? Según las obras de cada uno, ¿verdad? De nuestras manos. Por eso es que es importante cuál es el fruto que está expelando, que se está manifestando en tu vida y en la mía. Y por eso es que nosotros tenemos que reconocer con la autoridad de Jesús, aleluya, y la fe que hay en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos caminar y seguir caminando, aleluya, en este mundo como si fuéramos parte, aleluya, de Él, porque estamos en este mundo, pero no somos parte, amado mío, de cómo el mundo está viviendo, apartado, aleluya, de Dios y fuera del camino. Cuando vamos a esta historia, amado mío, del libro de Lucas capítulo 7, estamos viendo a un hombre, aleluya, que tiene una fe poderosa, un hombre, aleluya, que Jesús sana, ¿verdad? Al siervo de este hombre, gloria al nombre de Jesús, de este centurión, aleluya, este centurión es un oficial romano, aleluya, que ¿dónde está, amado mío? Gloria al nombre de Jesús. Pero qué bueno que tengamos hombres de Dios, que tengamos hombres de fe que todavía le crean a esa palabra, amado mío. ¿Y qué hace Jesús, amado mío? Si Jesús lo sana por medio de la fe de este varón. ¿Qué me estoy diciendo, iglesia de Dios? Hay uno que necesita levantarse. Hay uno que necesita tener, aleluya, en su boca. Aleluya, dunami de Dios. Hay uno que se tiene que levantar, aleluya, con autoridad en su boca y decir, me levanto a favor de mi casa. Aleluya, de mi matrimonio, de mis hijos. Me levanto en el nombre de Jesús. Y mira qué linda la palabra. Porque nos está diciendo que cuando Jesús entra a Capernaum, aleluya, el siervo, aleluya, este hombre, el siervo de él, a quien él tenía un aprecio y un cariño, dice la palabra que estaba enfermo, ¿verdad? Y estaba a punto de ¿qué? Estaba a punto de morir. Pero ¿qué sucede? Que este centurión oye hablar de Jesús, aleluya, y envía uno de los ancianos, ¿verdad? Para que hablen a Jesús y rogándole a aquellos ancianos para que viniese y sanara a aquel siervo. Mira qué lindo. Pero cuando, aleluya, yo veo esta acción de ruego, estamos viendo una solicitud, amado mío, aleluya, como 911, ¿verdad que sí? Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la necesidad como de ese 911, que necesitamos que papá actúe rápido porque, aleluya, hay alguien en urgencia, hay alguien en necesidad, hay alguien en emergencia y necesitamos que papá llegue a tiempo. Entonces estos ancianos, aleluya, digno de aquel, aleluya, de aquel hombre de autoridad. Mira, por eso qué lindo que papá pueda confiarte a ti, aleluya, que seas un hombre de diseño y de autoridad en el reino de los cielos, aleluya, y seas representante aquí en la tierra. Ay, mi alma llena, mansa. Oh, qué lindo, aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Aleluya, esa representación, iglesia de Dios, aleluya, en aquel momento, ¿de qué, amado mío? Gloria al nombre de Jesús. De judíos, aleluya, pero también de aquellos que fuimos llamados, aleluya, de parte de Dios. Cuando a los suyos vino y los suyos no les recibieron, que él dijo, espérate, vamos a injertarlo a ellos, vamos, aleluya, que yo los voy a usar para la gloria, vamos a injertarlo, que yo necesito usar hombres de Dios, aleluya, que se atrevan a pararse. Porque qué, amados míos, aleluya, si alguien, aleluya, ama a la humanidad, es aquel que te limpió, que te levantó y que te diseñó, iglesia de Dios. Porque Él ama a todos, amados míos, aleluya. Y dice la palabra, aleluya, que ninguno se les perdía, amados míos. Qué lindo, aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos vendrán al camino y dice la palabra que en aquel último tiempo muchos se perderán como la arena. Pero ¿sabe qué?
A todos Él vino. Todos aquí en la tierra han escuchado a Jesús de Nazaret. Todos aquí aleluya, aquí en la tierra, habitantes, aleluya, aquí en la tierra, ha escuchado que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, aleluya. Y mira qué lindo, porque nos dice la palabra, y nos edificó una sinagoga, aleluya, que trabajaba para qué, amado mío, para el reino de los cielos, aleluya. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, Él envió a él unos amigos. No obstante aquellos ancianos, sino que cuando aún Jesús, aleluya, estaba cerca, Él vuelve y envía unos amigos, aleluya. Y qué lindo, porque aleluya, que le dice: Señor, no te moleste, aleluya, porque venimos nuevamente a rogarte, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mira qué lindo, aleluya. Muchas veces aleluya, ¿verdad? No nos atrevemos a rogarle a Dios porque pensamos, ay, que muchas veces yo le estoy pidiendo a Dios, que mucho, aleluya, Él va a decir que yo le ruego mucho, Él va a decir que yo le pido mucho. Pero mira qué lindo, gloria al nombre de Jesús, que tú y yo nos podamos acercar a Él y decirle: aunque yo no soy digno, aleluya, yo quiero entrar, yo necesito de ti, yo necesito tu favor, aleluya. Y mira esto, gloria a Dios, Señor, aleluya, el Señor no se va a molestar porque tú te le acerques, sino que Él quiere que tú te le acerques. Y mira qué lindo que este oficial romano trata a Jesús como su superior, Él siendo oficial, amado mío. Por eso hay que hay rangos que hay que respetar y entender quién es la autoridad en el camino, y entender cuál es tu autoridad, y se llama Cristo. Y entender quién fue el que te llamó y te libertó, el entender quién es tu líder, entender quién es tu pastor. Alaba lo que Él vive. Por eso no merece, aleluya, que Jesús entre a su casa. Él se sentía muy poco, aleluya. ¿Para qué, amado mío? Porque Él reconocía la autoridad y la grandeza de su Padre, por lo que ni aún, aleluya, Él entendía que era digno de que Jesús entrara a su casa, aleluya. Por eso es que Él enviaba a otros, aleluya. Pero bueno es el Señor, amado mío, que Él entendía, gloria al nombre de Jesucristo, y le dice: pero simplemente di la palabra que yo voy a creer, aleluya. Yo voy a tener la fe suficiente, aleluya. ¿Para qué? Para recibir la sanidad de mi siervo. Y hoy yo te hago la pregunta: ¿tienes la fe para recibir el milagro? ¿Tienes la fe para recibir el milagro de tu matrimonio, de tu casa, de la familia? Aleluya. ¿Tienes la fe para creer, aleluya, que Dios lo va a hacer? Muchas veces, aleluya, estamos buscando el milagro detrás del Padre. Muchas veces, aleluya, ayunamos detrás del Padre. Muchas veces estamos buscando, aleluya, ¿verdad?, esa palabra del Padre. Pero cuando el Padre llega, ¿tienes la fe suficiente? No la perdiste en el camino, no abandonaste esa fe en el camino que Dios quiere, aleluya, para tú, aleluya, experimentar el milagro que estás esperando, para tú experimentar, aleluya, el dunamis, aleluya, en tu casa que estás esperando, aleluya. Por eso es que le dice: mira, yo también soy hombre de puesto bajo autoridad, aleluya, y tengo, aleluya, soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y él va, y aquel ven y viene, y a mis siervos esto y lo hace. Le estaba diciendo: si yo tengo autoridad, ¿cuánto más tú, Rey de Reyes? Oh, mi ejército, mira, es aquí visible, pero el del Rey de Reyes es invisible, aleluya. Mira qué lindo, gloria al nombre de Jesús. Por eso que el Rey de Reyes te dice: mira, es que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, aleluya. Usted ve lo visible, pero él ve, aleluya, lo invisible, aleluya. Mira qué lindo, gloria al nombre de Jesucristo, porque aquel, gloria a Dios, que te llamó, aleluya, va a pelear a favor tuyo, va a pelear a favor de tu situación, va a pelear a favor, aleluya, de tu casa, de la iglesia, del ministerio. Mira, amado mío, solamente hay que creerle, solamente tienes que creerle, aleluya, que Él es fiel, que Él es verdadero, que para Él no hay nada imposible, aleluya. Solo cree que Él lo va a hacer. Mira, y al oír esto, Jesús, ¿sabe qué sucedió? Se maravilló. Al oír esto, Jesús se maravilló, amado mío, aleluya. Él se maravilla de un hombre, aleluya,
aleluya, que lo provoque en fe. Él se maravilla, aleluya, de un hombre que le crea 100%, que no dude en lo que él va a hacer, aleluya. No tengas temor. Por eso es que cuando antes de él te entrega la victoria y te dice como le dijo hace, mira, oh, levántate, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. ¿Sabe lo que él hace? Él provoca que tu fe sea accionada aún mayor, aleluya, para que le puedas creer. No había un hombre, aleluya, que él no le impresionara más que este hombre, gloria al nombre de Jesús, este centurión, que él dijo, oh, espérate un momento, yo estoy diciendo que ni aún en Israel, en mi pueblo, he hallado tanta fe, iglesia del Señor. Dios está provocando uno que se levante en fe, uno que le pueda creer en fe, uno que pueda decir, vamos, aleluya, voy hacia adelante porque quiero ver la gloria, quiero conocer esa autoridad, aleluya, que me fue entregada y delegada sobre tu vida y sobre mi vida. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por lo que tú haces. Te doy gracias por lo que tú haces y sigues haciendo. Te doy gracias, Espíritu Santo, Padre, y te pido de manera en especial que tu pueblo pueda entender, creer, Dios mío, Señor, en lo que tú has depositado en cada una de sus vidas. Que se puedan mover en fe, Dios mío, y en la palabra que tiene poder, dunamia y gloria, Señor. Que puedan declarar sobre su casa, Dios mío, sus hogares, sus familias, sus ministerios. Y que sea usted usándolo para su gloria y su honra, Espíritu Santo. Gracias, amado de nuestra alma, Padre, porque he confiado y hemos confiado. Te pongo, Dios mío, cada uno de mis hermanos y te pido de manera especial que levantes, restaures, edifiques, Padre, sobre cada uno en esta mañana, Dios mío, que te invitas, Padre, a que entres a su casa y te glorifiques y te pases como siempre tú lo has sabido hacer, amado de mi alma. En el poderoso nombre de Jesucristo te damos gloria y honra. Señor, gracias, Dios mío. Interven en cada necesidad, Padre, y pon ese dunamis, ese poder sobre tu pueblo, sobre la iglesia del Señor en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. En esta hora se despide tu pastora Aida Basilio, aleluya, de la sección Caminando a la Luz. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 17920 Northwest 51 Place de Miami Garden. Aleluya, nuestro número a comunicar es el 786-305-0032. 786-305-0032. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Wow, wow, wow. Tremendo programazo para el día de hoy. Nuestros talentos comenzaron con fuegos artificiales en este día de hoy, martes 5 de agosto. Tremendo programa. Como se han dado cuenta, ya hemos cambiado nuestro sistema y tenemos 2 pastores con 2 pastoras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos y esa es parte del comienzo de nuestra temporada, que es un solo ministerio, es un solo amor, un solo Dios. Así que vamos a dejar a nuestro pastor Rafi Rodríguez López para la despedida del día de hoy. Adelante, pastor. Gracias, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su parte o la parte suya de poder haber estado con nosotros. Definitivamente para nosotros es bien importante la participación suya en esta programación y que definitivamente pues usted se sienta contento y que le toda la gloria del Señor por haber participado una vez más, por ser parte de esta programación. Nos veremos, si Dios lo permite, en la próxima programación. Dios le bendiga mucho. Adelante en el Señor y que pase un glorioso y poderoso resto de este día. Amén. Y así llegamos al final de esta edición de hoy, segundo día, temporada número 30, que ha empezado a una velocidad tremenda, pero queremos extenderle una invitación para que mañana esté con nosotros de 7 a 9 de la mañana en Buenos Días USA. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia?
Hasta aquí hemos compartido el programa Buenos días, USA, en la conducción del capellán Raúl H. Delgado y sus invitados. Volvé a acompañarnos en una próxima edición. De lunes a viernes, desde las 7 a las 9 a.m. hora del este, tenemos una cita contigo. En Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Apocalipsis Network, radio y televisión, ha presentado este programa. Te esperamos en el próximo.